Buenas noches, bienvenidos a este foro. Hoy vamos a tratar dentro de la sesión número 4, el tema es la dinámica cultural en la evaluación de los mercados globales. Bueno, básicamente este capítulo se va a centrar en el tema de la cultura, cómo ha tenido un impacto dentro de la sociedad, no solamente pues a nivel local, sino también a nivel internacional. ¿Qué tan importante es para una persona profesional del marketing el tema de la cultura o por qué debe estudiarla? Vamos a conocer también sobre la definición de cultura, cuáles fueron sus orígenes, cuántos elementos comprende la cultura y obviamente pues cuál ha sido el cambio cultural que ha atravesado la sociedad dentro de lo que conlleva la tecnología, el cambio del siglo XX al siglo XXI y demás. Primero vamos a revisar un poco qué impacto tiene la cultura en la sociedad actual. Edward, tú más o menos qué opinión puedes darnos sobre el impacto de la cultura, pero obviamente pues para comprender bien el impacto que vamos a escuchar, queremos que puedan ver un video sobre lo que es la cultura en sí, para que puedan ustedes adentrarse en el tema. El término cultura tiene la misma raíz que el término cultivo, el cual posee un significado más bien relacionado con el campo de lo agrícola. Sin embargo, ambos términos provienen de la misma raíz, del latín cultus, que es el participio de colere, que significa cultivar. Se entiende por cultivar aquellas acciones, aquellas labores necesarias que se le dan a la tierra y a las plantas para que fructifiquen. Es decir, cultivar hace sentido con la preparación y preservación de la naturaleza para que ésta dé sus frutos. Lo contrario no podría concebirse como cultivo, es decir, las acciones para dañar la naturaleza o evitar que ella dé sus frutos. Cultivar tiene necesariamente que ver con el cuidado de la naturaleza, no con su destrucción. Por otro lado, el único ser de la naturaleza que es capaz de cultivar es la persona humana, aunque también, y desafortunadamente, la persona es igualmente capaz de perjudicar a la naturaleza, pero eso no se considera como cultivo. Entonces, si la cultura es la acción positiva de la persona sobre la naturaleza, debemos recordar que la misma persona humana tiene una naturaleza, su naturaleza humana. Por ende, la cultura tiene que ver con el cultivo, por la persona, de todo aquello que le es propio a su naturaleza, de todo lo humano, es decir, de todas las dimensiones que conforman la naturaleza humana. Cicerón, quien fue un destacado jurista, político y filósofo, y uno de los máximos exponentes del humanismo de la cultura romana, enfatizaba en relación al concepto de lo humanitas, la necesidad de cultivar el alma, como un proceso de desarrollo, de progreso humano, de humanización. Por ello, la cultura es connatural a la persona humana. Es una acción de la persona, por la persona y para la propia persona humana. Cuando el ser humano entra en contacto, en relación con la naturaleza que lo rodea, o con otras personas, o consigo mismo, por sus acciones puede ayudar a su desarrollo propositivo, agregándoles valor extrínseco, promoviendo su mejora. Por ejemplo, cuando el gran artista Miguel Ángel esculpió la hermosa imagen de la Piedad, al mármol no le cambió su naturaleza, no convirtió el mármol en oro o cualquier otro material. Lo que en realidad hizo fue darle una bellísima forma y esculpió así una magnífica obra de arte, es decir, hizo cultura. Lo mismo puede suceder cuando una persona contribuye a la formación de otras personas, genera cultura. Sin embargo, en esa relación de la persona con lo que está fuera de sí y consigo mismo, puede provocar daño, puede contribuir a su destrucción, a lo cual no podría llamársele cultura, sino más bien anticultura. En esta argumentación encontramos lo que se puede considerar la verdadera cultura o cultura de la vida, y también su contrario,
la anticultura o cultura de la muerte. Resulta evidente que las acciones de la persona que perjudican la naturaleza de cualquier ser no pueden ser consideradas del orden de la cultura, sino más bien en el orden de la anticultura, y como tales deberían ser vistas y tratadas. Sin embargo, paradójicamente, en la actualidad se puede observar una enorme confusión al respecto. Para comprender la gran amplitud del concepto de la cultura, resulta necesario reconocer dos tipos o dimensiones de ella. Por un lado, la llamada cultura subjetiva, denominada así porque es la que se constituye en el sujeto, en la persona. Es decir, la cultura subjetiva es esa acción de la persona para el perfeccionamiento de la propia persona, para el desarrollo propositivo y actualización de lo que le es propio, de sus facultades y potencialidades humanas, acción que es mejor conocida como educación. Esta cultura no es heredable, es decir, no se nace con ella, sino se recibe y se asimila de la cultura anterior. El ser humano al nacer y por el proceso de educación va asimilando y haciendo propia la cultura que recibe de quienes le han precedido y de su entorno, y con ello se va culturizando. Es por ello que su santidad, San Juan Pablo II, afirmaba que la cultura es aquella a través de la cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre. Por otro lado, se tiene la cultura objetiva, denominada así porque es la cultura que se constituye en los objetos, en las obras culturales, es decir, la persona culta puede, por sus actos, realizar y completar obras culturales, lo cual es capaz de hacer en todos los campos de la actividad humana, lo mismo en el arte, en la ciencia y en la tecnología, el deporte, la economía, etc. Es importante distinguir que las obras culturales no se limitan solo al campo de desarrollo de las llamadas bellas artes, sino que abarcan todas las diferentes áreas del quehacer humano. Al respecto, Ortega y Gasset enfatiza que el hombre cultiva y humaniza al mundo para cultivarse y humanizarse a sí mismo. Es decir, la persona cultivada genera obras de cultura, con las cuales a su vez se cultiva a sí mismo y a otros, para que asimilando esta cultura pueda generar más obras culturales, resultando así un círculo virtuoso, que por otro lado también puede ser un círculo vicioso si se refiere a la anticultura. En este proceso cultural de perfeccionamiento, de desarrollo humano, la persona aspira entonces a los valores fundamentales de la cultura, que se concretan en la verdad, el bien y la belleza. La cultura subjetiva y la objetiva comúnmente se enmarcan colectivamente en una sociedad, en un pueblo, en una nación, y por ello se constituyen en sus valores culturales, mismos que se manifiestan y reconocen en su idioma, su historia, su arquitectura, su educación, en su gastronomía, tradiciones, costumbres, en su religión, etc. Bueno, cabe recalcar que básicamente dentro del video que vimos sobre la cultura, específicamente se habla que viene a representarse como algo connatural. Es decir, que la cultura es del hombre, hecha por el hombre y para el hombre. Y asimismo, como bueno, sabemos todos que hay cosas buenas y cosas malas, la cultura también puede tener una variante de anticultura que vendría a ser la capacidad que tiene cada persona o cada sociedad de realizar daño hacia, sea una persona, una cultura en general o inclusive a una sociedad. Entonces, Edward, ¿qué podemos decir sobre la perspectiva global y bueno, el profundo impacto que ha tenido la cultura dentro de nuestra sociedad? Sí, mira, influye bastante, y si queremos hablar de lo que es perspectiva global enfocado al tema de la cultura, influye muchísimo, el que realmente quiere internacionalizar
lograr aquello, pues realmente está fracasando desde el primer paso. Lo importante acá es de que tenga que, primero que nada, evaluar profundamente su negocio, su empresa. Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, en lo que realmente puede emprender, en lo que realmente puede producir en ese otro país en el que quiere lograr el emprendimiento. Entonces, es muy importante también enfocarse también a la parte financiera, inclusive porque sabemos que igual el dólar, el euro son los que más dominan, bueno, y el yen, la parte de China, pero son las monedas igual que más están en lo alto a nivel mundial, ¿no? Incluso con este tipo de cambio. Entonces, hasta en esa parte tiene que verlo, pero vamos a ver un poco más y vamos a hacerlo tal vez con ejemplos como para que se pueda entender de mejor manera. Algunas de las cosas importantes que tenemos que hacer es determinar las motivaciones relevantes en las culturas. Eso es importantísimo. Determinar también los patrones característicos del comportamiento en lo que se refiere a cada una de esas culturas. Determinar qué valores culturales amplios son relevantes para determinado producto. No cualquier producto cae en X país, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y también determinar la forma de las características de la toma de decisiones que se va a hacer, porque obviamente decisiones que pueden servir para nuestro medio sencillamente no pueden encajar en otro lado. Evaluar los métodos de la promoción apropiados en la cultura, inclusive hasta para el momento de promocionar, y siendo tan globalizado esto y el tema de las redes sociales y todo lo que conlleva, y que se está utilizando mucho hasta por el tema de figurar o de poner emoticones al momento de hacer alguna promoción, hasta eso influye. También es determinar las instituciones adecuadas para el producto en la mente de los consumidores. Bien, cada factor que estamos hablando es determinante en el tema de la cultura, y si hablamos de profundizar un poco más en el impacto que causa la cultura en el tema del marketing global, podemos decir de que es necesario, es sumamente importante el tema de investigar completamente la cultura del país en el que, algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto Emprendedor, en que tenemos que basarnos primero en la parte teórica para tratar de poner todo eso en práctica ya. Y habiendo tanta información ahorita en internet, obviamente sí, tenemos acceso a mucho de eso para poder lograrlo. Ahora, esto de aquí, basado obviamente en una buena estructura para poder lograrlo. A veces, por mucho que nosotros podamos pensar, en mi país es un éxito lo que estoy haciendo, en otro país tal vez no pueda calzar, por alguna palabra que se utilizó mal, por alguna imagen que se haya podido utilizar mal. Bien, de aquí también tenemos a los grupos de individuos como sociedad, que se está cambiando constantemente, ¿verdad? Por el tema de lo que quieran aceptar o no aceptar, dependiendo de la cultura que tengan. Recordemos que estamos hablando de que toda la vida fuimos explotados de alguna manera, y eso es algo que, a menos de que a inicios de los primeros años te hayas mudado a vivir a otra ciudad, a otro país, en donde se arraiguen cosas de esa cultura, entonces no lo vas a poder dejar así nomás, va a ser bastante complicado. Y en ese caso, pues los gerentes de marketing sí tienen que poner mucho énfasis para poder llegar a, en este caso, el mercado objetivo. Listo, vamos a poner ejemplos como el de la cultura japonesa versus la cultura occidental. Bien. En este caso, el jugo Tang, que es el que tenemos, lo podemos ver ahí, conocido por todos. Por ejemplo, en Estados Unidos lo utilizan básicamente como para una bebida para el desayuno, un jugo de naranja en el desayuno, ¿sí? Pero por ejemplo en Francia no es así. En Francia más bien lo utilizan es como
un refresco para tomárselo frío en alguna tarde calurosa o algo así. Entonces, al momento de promocionar este producto en determinado país, pues se tiene que ver mucho aquello. Otro ejemplo que podemos poner, esta es una marca de sopas mexicanas y que tiene gran impacto en México. Es sumamente conocida en México, tiene variedad de sopas. Ahí como ejemplo está la sopa de lentejas. Pero por ejemplo en México, que en su cultura, lo que más, su idiosincrasia es así, siempre las familias son grandes, son de 4 o 5 personas. Normalmente este producto viene enlatado para esa cantidad de personas. Pero por ejemplo esto en Inglaterra pues no lo van a tomar así porque ellos están acostumbrados toda la vida a que todo tenga que ser personal o individual, en otras palabras. Entonces se tendría que hacer en cambio acá una promoción en ese aspecto, una publicidad interesante como para que este producto máximo sea para 2 personas, es decir, como para que lo puedan comer en pareja, para que haya tenido resultados en el mencionado país. De ahí hablando, por ejemplo, de lo que es otro ejemplo, McDonald's, que conocemos todos, los arcos dorados, la M, sus colores característicos, el amarillo, el rojo. En el caso, por ejemplo, en Europa, no lo pueden manejar así. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta ese tipo de colores. Tienen que utilizar el amarillo y el rojo, pero en un color más tenue. Inclusive las sillas no son de plástico, son de otro material, un poco más característico de allá. Pero sin embargo con un color verde y un color que sea tenue. Otro ejemplo es, por ejemplo, también otro ejemplo también que podemos utilizar es que el norteamericano, hablando de los occidentales, es muy arriesgado. Y, por ejemplo, el japonés no. Si hablamos, por ejemplo, de tener acciones en la bolsa de valores, el porcentaje de los norteamericanos que tienen acciones es el 55%. En cambio, los japoneses son sumamente arriesgados en eso, no confían mucho en eso, no les gusta tener que arriesgar tanto, y ellos simple y llanamente de toda su población, tan solo el 12% nada más se atreve a hacer esa institución. Entonces, mucho influye el tema de la cultura en lo que tiene que ver con el marketing internacional. Entonces, ahora podemos profundizar un poco más de lo que tiene que ver de los orígenes de la cultura. No sé, Eduardo, ¿qué opinión tienes al respecto? Claro, la cultura lo es un todo, es todo lo que define a una persona, y eso nos indica dos excelentes pensadores, tanto el profesor Hertzhofer, que se refiere a la cultura como el software de la mente, porque es la que nos ayuda a resolver los problemas que tenemos día a día. En cambio, Jeff Stein, que es un ex embajador de Estados Unidos en Japón, describe la cultura como un matorral, porque en sí los matorrales, él dice que son difíciles de penetrar. Como orígenes de la cultura tenemos la geografía, la historia, la tecnología, economía política y las instituciones sociales. Como geografía no es solamente el lugar donde nos encontramos, la definición del país o ciudad donde nos encontramos. La geografía lo abarca también el clima, la topografía, la flora, fauna y la microbiología de un todo que define al país para que la cultura lo diferencie entre un país y otro. En el tema de historia, ya es un impacto que sucede específicamente, se refleja al pasar del paso de los años. Por ejemplo, tenemos el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que en Alemania la práctica de la desconfianza que generó después de la Segunda Guerra Mundial para que tanto las empresas se establezcan en ese país fue casi nula. Tuvieron que pasar muchos años para que pueda eso suceder. También tenemos la economía política. Hace un tiempo atrás, en el siglo XX, se disputaban
se podría decir, cuatro gobiernos o cuatro tipos de cultura: el colonialismo, el fascismo, el comunismo y la democracia o libre comercio. Al paso de los años, el fascismo fue cayendo, el cual se perdió en 1945. Después el colonialismo, que fue víctima de la Segunda Guerra Mundial, y como tercera caída que tuvimos fue el comunismo. En la actualidad nos encontramos con el libre comercio. Tenemos también las instituciones sociales que abarcan todo lo que es la familia, la religión, las escuelas, los medios, los gobiernos y las corporaciones dentro del país. Bueno, vamos también a conocer cuáles son los elementos de la cultura. Claro, ¿tú qué nos puedes decir sobre los elementos de la cultura? Bueno, haciendo un poco de énfasis en lo que estaba mencionando Eduardo, él mencionaba política económica, historia, geografía, instituciones sociales, que son puntos a analizar pues, con mucho detenimiento, porque finalmente van a ser puntos de contacto, o sea, pueden ser tema de conversación al momento de tener una relación comercial. Hay ciertos elementos que quisiera que viéramos un video primero y luego pues, les aclaro ciertas cosas. Como introducción, respondemos la interrogante que es cultura. Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación tras generación. Importancias del lenguaje como elemento cultural. En la sociedad, la cultura influye en nuestros hábitos, valores, creencias, costumbres, emociones, ideas, hasta en la forma que vestimos o comemos. Y todo esto de forma inconsciente se asimila por el hecho de vivir en una sociedad determinada, la cual tiene como relación el lenguaje, ya que la cultura no existiese sin este, puesto a que es un sistema de comunicación que implica la relación del hombre y lo demás, y a través de él se manifiesta su cultura. Creencias. Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o queremos confirmar a través de nuestras experiencias personales. Cuando una creencia se instala en nosotros de forma sólida y consistente, nuestra mente elimina o tiene en cuenta las experiencias que no casan con ella. Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que lo puede hacer, lo hará. Y si cree que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo, por grande que esté, será logrado. Normas y sanciones. Las normas sociales son reglas que la mayoría de las personas llevan a cabo todos los días, sin pensar en ellas. Usan ropa, llegar a tiempo, dormir en una cama y comer con una cuchara o un tenedor. Son normas sociales. Las sanciones ayudan a reforzar sistemas de valores de sociedad. Mantienen las creencias comunes sobre lo que es correcto e incorrecto. Las sanciones pueden ser positivas, negativas, físicas o psicológicas, formales e informales. En sociedad compleja, los valores sociales frecuentemente se convierten en leyes. Valores son ideas abstractas internalizadas en un miembro de la sociedad sobre lo que es deseable, correcto, bueno y que casi todos los miembros aceptan. Los valores son ampliamente compartidos, más bien los valores establecen el tono general para la vida cultural y social.
Los valores se reflejan en un grupo de sociedad o una empresa de acuerdo a cómo se expresen o sus buenos hábitos culturales en una misma sociedad determinada. Tampoco deben confundirse con los valores religiosos y morales. Estos forman parte de los culturales que son más extensos. Por ejemplo, de valores culturales podríamos decir la verdad, que es un valor universalmente tenido por la sociedad humana como principio de negociación entre los individuos. Símbolos. Los símbolos son acciones o creaciones humanas que representan algo distinto de sí mismos. Es cualquier cosa que contiene un significado especial reconocido por aquellas personas que comparten una cultura. Los elementos simbólicos constituyen creencias, religiones, valores, normas y sanciones, arte, lenguaje, tecnología y ciencia. La representación de ideas abstractas mediante símbolos ha existido desde hace muchos siglos. Por ejemplo, el Antiguo Egipto tenía como símbolo fundamental de su cultura su escultura jeroglífica. Otro ejemplo son las culturas prehispánicas. Los mayas, aztecas e incas compartían en su cultura el símbolo de la representación de los fenómenos naturales en dioses que adoraban. Otro ejemplo, en nuestra cultura manteña, del símbolo más notable es la silla de piedra en forma de U. En conclusión, podemos decir que los elementos culturales son todas las partes que componen la cultura de un pueblo, país o etnia, los cuales le dan forma, cohesión e identidad a las sociedades y permitir su clara identificación y diferenciación con los demás, y los cuales son transmitidos de generación en generación. Estos incluyen costumbres, rituales y creencias, así como también vestimenta, comidas y otros. Es importante destacar que los elementos culturales no son estáticos, y esto es debido al avance de la tecnología y a la transculturización, que ha permitido que las diversas culturas puedan tener contacto entre sí, compartiendo e intercambiando elementos que pueden ir modificando lentamente ciertos aspectos culturales propios. Así que eventualmente la cultura de un pueblo ya no termina siendo netamente de ese pueblo, sino una combinación de las demás culturas con las que ha tenido contacto. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los elementos de la cultura. Inicialmente se identificaron 5 elementos, que son los valores, los rituales, los símbolos, creencias y procesos de pensamiento. Estos 5 elementos, al analizar marketing internacional, que son prioritarios para poder entablar conversaciones comerciales. Hofstede
de ceremonias, porque es lo primero que viene a nuestra mente, sino es el ritual del proceso como vive la sociedad. Puede ser que en Ecuador nuestro ritual sea comer a una determinada hora, no sé, eso es, en otro lugar puede ser diferente. Otro de los valores sería el tema de los símbolos. Los símbolos son cultura de comunicación, o sea, no puede existir cultura sin comunicación y no puede existir marketing sin comunicación. Entonces, es importante no solamente analizar los símbolos en cuanto a las letras, en cuanto al elemento del idioma con el que estamos trabajando, sino esas imágenes que pueden llegar a ser impactantes. Hace un momento Edward estaba hablando, digamos, de los colores que McDonald's en determinada ciudad puede utilizar o no. Entonces, ese tipo de análisis que realmente usar colores o imágenes que puedan llegar a impactar en esa cultura de manera negativa, tenemos que cuidarnos para no correr riesgos. Y por último, bueno, está el tema de creencias, que es jugar mucho con la fe y la espiritualidad, las supersticiones, principalmente la religión, fantasías, ideologías como tal que tengan diferentes sociedades. O sea, hay culturas en las que creen de pronto en las fases de la luna, o en los chamanes, los sanadores de fe, o los demonios, o lo que le dijo el fantasma. Entonces, hay que respetar y hay que entender lo que para ellos genera valor para poder entablar un buen diálogo comercial. Esto principalmente pues va a llevar a que nosotros introduzcamos un producto pues, en diferentes países. Esto va a generar un cambio cultural. De alguna manera, bueno, yo de alguna manera lo he vivido con el cambio de país. A mí en Colombia ya me dicen, no, usted parece que fuera colombiano, entonces definitivamente va a ser ese cambio cultural que al llevar esas creencias a otro lugar, pues vamos a lograr. Igual, en cuanto a esto nos va a conversar un poco Jefferson. Listo. Bueno, vemos nosotros o escuchamos hace un momento que básicamente la cultura es o hereditaria o se nace con un tipo de cultura. Podemos decir que es constante, pero realmente queda la incertidumbre de saber si las culturas o una persona que nace vive bajo determinada cultura puede sufrir algún tipo de cambio. Y bueno, es paradójico porque realmente las culturas son conservadoras, pero en la actualidad, debido a la globalización, y lo estamos viviendo con marcas que son ya internacionalizadas, que están casi que en todo el mundo, la cultura, por más conservadora que sea, puede cambiar y se puede adaptar un producto o una marca a cierta región, dependiendo pues también del estudio que se haya hecho previo para que pueda ser aceptada. Básicamente, ¿cómo ha cambiado la cultura? Vamos a ver un pequeño video en donde nos vamos a centrar en el caso tal vez de Argentina, cómo se ha visto pronunciada la migración desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, y que creo que no solo lo ha vivido Argentina, sino que también lo ha vivido nuestro país. Mientras que en 1869 vive en las ciudades casi un 29% del total de habitantes, en 1914 lo hace cerca de un 53%. El aumento poblacional genera un nuevo entramado de pueblos y metrópolis, y un proceso de urbanización de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde la construcción tiene un crecimiento impactante. La gran cantidad de obra genera trabajo, aumenta el valor de las propiedades y las ganancias de los capitalistas. En Rosario y Buenos Aires proliferan los conventillos. Las viviendas compartidas con zaguán, al igual que las habitaciones, desembocan en un patio cruzado por sogas y una escalera que lleva al primer piso. Junto a las puertas, algunos cajones guardan sus pertenencias, algunas cartas o fotos que recuerdan su origen y de sus seres queridos.
que suele ser de 3x4, amuebladas por 2 o 3 camas de alguna máquina de coser y generalmente adornadas con imágenes de santos o de alguna figura popular, viven familias de hasta 5 miembros o grupos de hombres solos. Los conventillos albergan hasta 150 personas, en su mayoría niños que hacen del patio su lugar de crianza. Si bien Torcuato de Aguiar, desde la Intendencia de Buenos Aires, intenta construir conventillos morenos, los propietarios frenan la iniciativa argumentando que el Estado no debe competir con la actividad privada. La solución para algunos de los problemas de insalubridad y hacinamiento llega con la red de agua corriente y la construcción de parques y plazas en las zonas de mayor concentración de trabajadores. Pero dentro de los conventillos no hay mejoras. Los propietarios se resisten a cualquier ordenanza que implique mayores costos, como la construcción obligada de por lo menos un baño para hombres, otro para mujeres y una ducha cada 10 personas. La municipalidad realiza muy pocas inspecciones, salvo cuando existen riesgos de epidemia. Los conventillos se convierten en un gran negocio. A fines del siglo XIX, las habitaciones llegan a costar 8 veces más que un alquiler en Londres o París. Aunque los criollos recelan de los inmigrantes, pronto comparten, además de la vivienda y el trabajo, el arrabal y la pobreza. Poco a poco, las voces de italianos, alemanes, polacos, rusos, españoles y criollos comienzan a familiarizarse. Al conventillo como lugar de encuentro se le suman las academias, las casas de baile o de citas y los boliches de carreros y cuarteadores, donde los inmigrantes que llegan al país sin sus mujeres se mezclan con los criollos en busca de compañía. Una nueva danza une todas estas voces. El tango.
Bueno, como pudimos observar en el caso de Argentina, a través de la historia, ellos han procedido a adoptar costumbres dentro de su cultura, que luego, pasado el tiempo, se convirtieron también en cultura propia, como en el caso del tango con este instrumento que es de origen alemán. Entonces, si decimos que la cultura viene a ser ya algo fijo, nato de una persona, de una sociedad, nos estamos dando cuenta que a través del tiempo la cultura es dinámica por naturaleza y que la cultura cambia de manera constante. Y obviamente, pues gracias a una sociedad globalizada, un mundo globalizado, nos podemos dar cuenta que el cambio de la cultura avanza a pasos agigantados en el tema más que nada de tecnología, de comunicación, de cómo facilitar la vida, y que esto estaría ligado de tal manera al marketing internacional, porque obviamente con la era digital vemos que se internacionalizan muchas marcas y productos que inclusive pues tenemos la oportunidad de hacer compras estando en Ecuador, en China, podemos comprar en España, podemos hacer compras que lleven a Estados Unidos y luego poderlas recibir en nuestro domicilio. Claro que demora bastante, pero se puede realizar cosas que antes no, y que también influye dentro de un factor de cultura, porque la cultura latinoamericana no está lista aún todavía, está en desarrollo para adoptar una costumbre de compras en tiendas que no sean físicas. Y obviamente pues esto ayuda a ciertas marcas que ofertan ciertos servicios a optimizar costos, debido a que ya no tendrían que realizar inversión de tener una tienda física o de pagar personal que atiende esta tienda para poder vender sus productos, y se les generaría un mayor margen de ganancia. Entonces, el cambio cultural, sabiendo que es dinámico y que puede cambiar en cualquier momento, esto se produce porque es el resultado de una sociedad que realmente busca solucionar problemas que son creados por el ambiente. Estos cambios pueden ser impuestos, sean por guerras, como en la Segunda Guerra Mundial. Hablábamos, Eduardo conversaba un poco el tema del trabajo, la producción, la industria que cambiaba, como también en el caso de Japón, que cambian su cultura o sus costumbres alimenticias, adoptando tal vez alimentos que ellos no consumían, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial se puede consumir, como son lácteos y demás, que esto modificaba su dieta diaria. O también pueden ser modificados por desastres naturales, porque por ejemplo, dentro de Latinoamérica no es una cultura ecuatoriana prepararse ante sismos. Ya aún nosotros todavía no nos preparamos, no sabemos qué hacer, actuamos de manera en que nos asustamos, salimos corriendo, etc. Pero en el caso de Chile, que es un país bastante sísmico, ellos han adoptado dentro de su cultura este tipo de preparación. Dentro de los cambios podemos ver también que hay préstamos culturales, que era lo que veíamos en el video también. Alemania, por tema de préstamo, da un instrumento que luego Argentina utiliza como suyo para crear dentro de su cultura un tipo de danza que es representativa de esta sociedad. Entonces podemos decir que es un esfuerzo por aprender de las costumbres culturales de otros o de otras sociedades, en la búsqueda de mejores soluciones para problemas que son particulares de una sociedad. Así que algunas culturas son el resultado de básicamente diversidad de otras. Dentro de los préstamos culturales nosotros encontramos también una definición como es la aculturación, que no es lo mismo que una anticultura. Como vimos al inicio, una anticultura representa básicamente el hecho de hacer daño, de dañar o deteriorar algo. Y obviamente pues eso puede pasar con muchas marcas o productos, porque por ejemplo al quererse internacionalizar y no realizar un estudio previo, una anticulturación de por ejemplo una empresa que va a exportar productos derivados de la carne hacia un país que no consume carne de res, para ser más precisos, no va a poder tener próspero su negocio y va a tener que adoptar
ciertas culturas o costumbres de esta región para poder implementar su marca dentro de este país, si es que así lo considera que es oportuno. Pero la aculturación, básicamente, pues, son principales ejemplos como las creencias religiosas, la pérdida de la lengua nativa o intervención de elementos extranjeros en la cultura original, que se da mucho en el tema de la migración. Por ejemplo, una persona viaja a otro país y comienza a hablar con el acento de este país, ya por ejemplo ahora que está en auge hablar o escribir con palabras que son identificativas de México o de España, etc. Eso viene a ser considerado como una aculturación. Y actualmente se acepta el concepto de préstamo cultural como resultado inevitable de la transferencia de información entre grupos sociales. Quisiera agregar algo ahí, me parece súper importante el tema de analizar la resistencia al cambio y desde el punto de innovación, porque normalmente cuando un producto se está exportando es porque en ese país no lo están atendiendo, o sea, vemos una oportunidad comercial y llevamos un producto nuevo, entonces tenemos también que analizar qué tan receptivos puede llegar a estar la sociedad ante ese nuevo producto que nosotros estamos introduciendo, o sea, esa resistencia al cambio que puede tener una resistencia al cambio cultural. Ahí también se puede agregar algo y se puede poner un ejemplo con respecto a eso. Por ejemplo, una marca muy conocida de café en Estados Unidos, como ya está en muchos países y uno de ellos es Australia, adoptaron de Australia una manera diferente de hacer el café, que es un poco más gourmet. Y sin embargo ellos pusieron ese modo de servir el café en Chicago, en Estados Unidos, que es el país natal de esta empresa, de esta cafetería, y pegó. Y fue todo un éxito ese café australiano o de cultura australiana en Estados Unidos. Y obviamente lo replicaron al resto de ciudades que ahorita se consume ese café en todo el mundo. Bueno, y como mencionamos, dentro de los préstamos culturales tenemos la pérdida de la lengua originaria, en algunos casos pérdida del acento nada más, esto es dado por la migración, la adopción de consumos de productos extranjeros, como pueden ver en algunos de los videos también, y las creencias religiosas. Por eso es que no sorprende que una persona pertenezca a una religión y luego decida prestar o adoptar una cultura de otra religión que sea diferente con la que fue criado, por decirlo así. Y luego de ver el tema de los préstamos culturales, también existen las semejanzas culturales. Y esto es importante porque una persona que es especialista en marketing y que es inexperta, podemos decir que puede caer en el error de poder considerar como aspectos similares ciertos parámetros de una cultura que realmente son distintos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos mercadólogos inexpertos cometen el error de crear una falsa ilusión para un producto, sea un bien o servicio o una marca, que realmente en un país no va a poder ser acogido porque lo que quieren realmente comunicar no es lo que el público objetivo de esa región, de esa sociedad o de ese país es lo que realmente quiere escuchar. Entonces vemos que diversas nacionalidades pueden hablar el mismo idioma. Estamos hablando de que en América Latina casi todos los países hablamos español. O podemos tener una herencia parecida, ciertas palabras que significan casi lo mismo. Pero eso no quiere decir que sean semejantes en todos los sentidos. Un producto aceptable en una cultura podría ser rechazado en otra, así como puede ser aceptado en otra que domine semejanzas culturales. Este es un caso, por ejemplo, de Argentina, donde obviamente en Chile vemos que hablan español, tienen un acento bastante parecido, podemos decir que tienen una semejanza cultural bastante igual, hablando de semejanza. Pero, por ejemplo, hay ciertas palabras que en el habla argentino difieren de su significado para el área chilena o simplemente lo desconocen. Por ejemplo, en Chile pololo significa tener novio
Argentina que se va a la India va a tener un tema de tal vez no semejanza cultural y posiblemente pueda recaer en el tema de un préstamo cultural, es decir, que pueda adoptar por tema de necesidad ciertas culturas hindúes que va a hacer de que esta persona cambie de estilo de vida, cambie la forma en que duerme, cambie la forma de qué es lo que come, cómo va a hacer las compras, en los horarios, etc. Adicional a lo que son las semejanzas culturales, vemos que si vamos a prestar una cultura, por decirlo así, o tenemos semejanzas con otros países, siempre va a haber, como mencionaba Carol, una resistencia al cambio. Y esta resistencia al cambio se da bastante también en el mundo del marketing, porque tiene que ver mucho con el tema de la innovación. Ahora, si una marca no innova, si una marca no inventa algo novedoso o no pone un valor agregado a un producto en un determinado país, sencillamente pues no va a prosperar, ya que las culturas son cambiantes en algunos casos. En la actualidad se puede verificar dado a lo que es el internet o las transacciones que se realizan, y que obviamente pues hablando entre Europa y América Latina está en vía de desarrollo para poder incrementar la cantidad de transacciones que realiza en internet, sean estas compras en línea, independientemente de que sean hechas en Estados Unidos pero con receptores aquí en Ecuador. La aceptación de una cultura o de un producto que viene de un país y que va a ser internacionalizado a otra región depende bastante del grado de alteración y del interés que vaya a tener la sociedad. Entonces aquí estamos poniendo básicamente dos casos, que es Blockbuster en Estados Unidos, una cadena bastante grande de alquiler de películas, de DVDs, etcétera, pero es una marca que no adoptó una nueva tendencia o una nueva cultura gracias a la globalización, que es servicios por streaming. Vino Netflix, funda su compañía, comienza a tener este servicio por streaming, ver películas, etc. Y que ocasiona que obviamente pues se pueda tener un ahorro de dinero porque ya no tengo, y de tiempo, porque ya no tengo que movilizarme, no tengo que gastar en movilización para ir a alquilar una película, luego regresar para poder verla, sino que tranquilamente con un servicio en línea como Netflix puedo yo ver películas, series, etc. Desde la tranquilidad de mi hogar, solamente con un servicio de internet. Y vemos que están complementados pues los cambios culturales al incremento de los servicios que uno adquiere, pero asimismo que esto mejora la vida pues, de cada persona. Y en el caso de Nokia, y podemos decir pionero de los teléfonos táctiles, Apple, vemos que como cultura a nivel de tecnología, de manera mundial, ya con marcas internacionalizadas, siempre hemos utilizado o siempre utilizamos en el pasado los típicos teléfonos con pantallas monocromáticas, con teclitas, etc. Ok, dice Nokia, yo voy a innovar, ya no quiero un teléfono con las 12 teclas que incluyen el 0, el numeral y el asterisco, voy a sacar un teclado completo. Entonces, ¿qué sucede? De que si bien es cierto, para esa época viene a representar una innovación de la marca Nokia, también ya comienza a tener competidores que ven eso, que ven esta característica como algo innovador, y pues BlackBerry también comienza a tener su tema de teléfonos con teclado completo. Pero dice BlackBerry, está cambiando la cultura, está cambiando la forma de la información, entonces la gente quiere mensajería en el momento. Tiene su servicio de BlackBerry Ping, donde puedes chatear directamente con otras personas sin necesidad de correo electrónico ni nada, sino que directamente agregándote por un código que te dan. Pero luego viene Apple y dice, tecla, ¿para qué? Si puedo optimizar la pantalla, puedo tener mejores imágenes, puedo tener más información dentro de la pantalla. Y procede pues a cambiar la modalidad de los teléfonos de tecla a solo pantalla táctil, y esto genera una resistencia al cambio en el consumidor. ¿Por qué? Porque ya está posicionado Nokia con teléfonos con teclas, viene un competidor BlackBerry que viendo el mercado dice, ¿para qué la gente quiere más? Le voy a dar lo mismo, teléfonos con teclas. Pero dentro de esta resistencia al cambio que hace Apple hay dos factores. ¿Qué dijeron los directivos? Bueno, que básicamente para introducir una innovación hay
que esperar que sucedan los cambios y hay que incentivar, en este caso, a que sucedan estos cambios. ¿Qué hizo BlackBerry? Esperó a que suceda el cambio. Nokia sacó su teléfono con teclado completo y BlackBerry sacó lo mismo. Pero ¿qué hizo Apple? Apple no esperó a que sucedan los cambios. Apple incentivó a que estos cambios vayan a suceder y sacó el teléfono con la pantalla táctil. Y bueno, ahora creo que todos tenemos un teléfono con pantalla táctil, nadie tiene un teléfono con teclas. Entonces podemos decir que se determinaron los factores culturales que chocaron con una innovación, se trabajó el tema de la resistencia al cambio, se cambiaron estos factores de obstáculo para tener una aprobación y todo esto gracias a un cambio cultural que es planificado y que vemos que le ha resultado a una marca como Apple, que ahora pues ha venido siendo pionera y bueno, en su momento tuvieron réplicas como son Samsung y los demás teléfonos que salieron bajo el mismo, no viendo quién actual es el líder, sino viendo que bajo el mismo esquema sacaron teléfonos táctiles en ese tiempo. Hay algo que quiero agregar ahí, que bueno, si bien es cierto la resistencia al cambio principalmente se genera por temas de innovación. Sin embargo hay otra manera que es, bueno, llevar un producto de similares características o que ya estamos seguros de que en ese lugar va a tener un buen impacto. Esto se conoce como congruencia cultural. Muchas de las acciones de marketing van enfocadas a no solamente innovar, sino a buscar algo que ya tengamos la certeza, la seguridad de que va a tener un buen posicionamiento. Bueno, y luego de los cambios culturales planificados, como vimos toda la historia en el tema tecnológico, también existen cambios culturales que no son planificados. Estos cambios culturales no planificados básicamente es una adaptación de forma alimenticia o de alimentación que se da por un motivo de una guerra o de una catástrofe natural. Y en la Segunda Guerra Mundial, como les comentaba al inicio, Japón cambió su manera o su dieta diaria, adoptando tal vez lácteos, lo que viene a ser embutidos, etc. Y también vemos en la actualidad, no hace muchos años atrás, los cambios culturales no planificados se dan tal vez por la falta del tiempo y tal vez ligado también a la necesidad de poder ejecutar más tareas a la vez. Es por eso que marcas como McDonald's, KFC, Burger King y Pizza Hut, que son cadenas de comidas rápidas, han tenido un crecimiento agigantado porque ellos han hecho un análisis del cambio cultural no planificado que ha tenido la sociedad debido a optimizar el tiempo que tienen día a día para efectuar pues, mayor cantidad de tareas. Y esto desliga obviamente pues, un pequeño problema social de que mientras menos tiempo tenemos, comemos más comida chatarra o comida rápida, por decirlo así, y esto ocasiona de que no sé si se han preguntado en la actualidad, sin ofender a nadie, pero versus hace 10 años, hoy creo que todos estamos un poquito subidos de peso. Entonces es por este tema también de los cambios culturales no planificados, donde adoptamos malas costumbres alimenticias. Y obviamente pues todo esto afecta, o en este caso para las marcas de comida rápida, las beneficios. Creo que eso sería todo de esta sección 4. Muchísimas gracias por la atención.